Capacitación y desarrollo de los recursos humanos, módulo 1, ubicación de la capacitación y desarrollo de recursos humanos. Capacitar significa proporcionar a los empleados nuevos o antiguos las habilidades que requieren para desempeñar su trabajo. Esto podría significar mostrar a un nuevo diseñador de páginas web las complejidades de su sitio, a un nuevo vendedor la manera de vender el producto de su empresa, a un nuevo supervisor cómo llenar los documentos de la nómina semanal o bien, en forma simple, pedir al empleado actual que explique al nuevo trabajador acerca del puesto o, en el otro extremo, un proceso de varias semanas con clases en un salón o por internet. En cualquier caso, la capacitación es una de las bases de una buena administración y una tarea que los gerentes no deben ignorar. El hecho de tener empleados con un alto potencial no garantiza su éxito. Ellos deben saber lo que usted desea que haga y cómo quiere que lo hagan. De no ser así, tendrán que improvisar y tenderán a improvisar, por lo que dejarán de ser productivos. Desde que nace hasta que muere, vive en constante interacción con su ambiente, que consiste en la recepción y ejercicio de influencias en sus relaciones con él. La educación se refiere a todo aquello que el ser humano recibe del ambiente social durante su existencia, cuyo sentido se adapta a las normas y los valores sociales vigentes y aceptables. Así, el ser humano recibe esas influencias, las asimila de acuerdo con sus inclinaciones y predisposiciones y además de que se enriquece o modifica su conducta dentro de sus propios patrones personales. La educación puede ser institucionalizada y ejercida de modo organizado y sistemático, como en las escuelas y las iglesias, lo cual obedece a un plan preestablecido, pero también se puede desarrollar de modo difuso, desorganizado y asistemático, como en el hogar y en los grupos sociales a los que pertenece el individuo, sin obedecer a ningún plan preestablecido. La educación es la preparación para la vida y por la vida. Se puede hablar de varios tipos de educación, como la social, la religiosa, cultural, política, educación moral, profesional, etc. El tipo de educación que a nosotros nos interesa es la educación profesional. La educación profesional es la educación institucionalizada o no, que busca preparar al hombre para la vida profesional y comprende 3 etapas interdependientes pero perfectamente distintas. La formación profesional es la educación profesional institucionalizada o no, que prepara a la persona para que en una profesión, en determinado mercado de trabajo, sus objetivos son amplios e inmediatos. Sus miras son a largo plazo, buscan calificar a la persona para una futura profesión. Otra etapa es el desarrollo profesional. Es la educación profesional que perfecciona a la persona para ejercer una especialidad dentro de una profesión. La educación profesional busca ampliar, desarrollar y perfeccionar a la persona para su crecimiento profesional en determinada especialidad dentro de la organización o para que se vuelva más eficiente y productiva en su puesto. Sus objetivos son menos amplios que los de la formación. Están ubicados en el mediano plazo y buscan proporcionar conocimientos que trasciendan a los que exige el puesto actual. Al prepararla así para asumir funciones más complejas y se imparte en las organizaciones o en empresas especializadas en desarrollo de personal. Y la otra etapa es la capacitación. Es la educación profesional para la adaptación de la persona a un puesto o función. Sus objetivos están ubicados en el corto plazo, son restringidos e inmediatos y buscan proporcionar al hombre los elementos esenciales para el ejercicio de un puesto, preparándole adecuadamente para él. Se imparte en las empresas o en las organizaciones especializadas en capacitación. En las empresas,
La capacitación generalmente es delegada al jefe superior inmediato de la persona que ocupa un puesto. Obedece a un plan y un programa preestablecido, aplicado mediante una acción sistemática que busca adaptar al hombre al trabajo. Se puede aplicar a todos los niveles o divisiones de la empresa. En las sociedades antiguas no existía ni se concebía un proceso formal de enseñanza para el trabajo, ya que el conocimiento se transmitía de manera directa. Los más experimentados enseñaban todo lo necesario para desempeñar un oficio a quienes a través de un tiempo de aprendizaje podían hacerse responsables del trabajo. El sistema de aprendices tuvo una larga vigencia histórica. Sin embargo, con el progreso industrial, este sistema paulatinamente dejó de satisfacer los requerimientos de recursos humanos que tuviesen los conocimientos y las habilidades necesarias para los nuevos procesos productivos cada vez más complejos. En este sentido, como consecuencia de la revolución industrial, aumentan el número y la magnitud de las empresas, lo que acarrea grandes problemas para el elemento humano, es decir, para los obreros y empleados, debido al incremento de la maquinaria, los reducidos espacios de trabajo y la división del trabajo. A principios del siglo 1920 aproximadamente, Taylor, un ingeniero de Estados Unidos, establece un modelo funcional basado en 3 principios que se reconocen las diferencias individuales, es decir, no todos servimos para lo mismo. Una vez que elegimos a un trabajador, hay que enseñarle a trabajar, hay que capacitarlo. Y ya que elegimos al trabajador y le enseñamos a trabajar, lo tenemos que motivar por medios de incentivos, que generalmente son económicos, por ejemplo, pago de horas extras y ayuda para despensa, etc. Como ejemplo de lo anterior, se puede decir que antiguamente, cuando se requería un nuevo trabajador, se ponía un anuncio solicitándolo y el que llegaba primero se le daba el trabajo. A partir de principios establecidos por Taylor, primero se elige el más apto, luego se lo capacita y por último se le estimula por medio de una remuneración e incentivos. Es de interés notar que este modelo propuesto por Taylor señala la importancia de enseñar a trabajar al nuevo empleado. Fenómenos sociales de este siglo, como son las guerras mundiales, mostraron a los países involucrados, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, la pérdida de recursos que originan la incapacidad de las escuelas para llegar a todos por igual y darles la educación y entrenamiento para desarrollar una carrera, oficio o profesión. Ambas guerras exigieron tanto a hombres como a mujeres de los países en conflicto estar preparados para aceptar el llamado de la industria militar a reemplazar a los trabajadores reclutados tomando cursos de entrenamiento en soldadura, maquinado u otro trabajo especializado. Repentinamente, la función de capacitar y la del supervisor se hicieron primordial. Alguien tendría que dirigir y coordinar el trabajo de supervisión y capacitación. Se hizo evidente la necesidad de un director de entrenamiento en la jerarquización administrativa. Es importante señalar que los altos jefes de los programas de entrenamiento de la Primera y Segunda Guerra Mundiales adoptaron y retornaron el método Herbartain de los 4 pasos: mostrar, decir, hacer y comprobar, obteniendo resultados eficaces para abatir las necesidades de entrenamiento masivo que plantearon dichas guerras. A principios de los años 20, los 4 pasos habían mostrado su efectividad. Primero, mostrar qué se quiere realizar. Segundo, decir cómo se hará. Tercero, hacer, llevar a cabo la tarea. Y cuarto, comprobar que la tarea se haya realizado como se planea. El propósito del entrenamiento es proporcionar a directivos, gerentes y supervisores las técnicas necesarias para dirigir y motivar a los subordinados, a fin de que éstos satisfagan sus necesidades y expectativas. La capacitación es una responsabilidad de línea y una función de staff.
Desde el punto de vista de la administración, la capacitación es una responsabilidad administrativa. En otras palabras, las actividades de la capacitación descansan en una política que reconoce el entrenamiento como responsabilidad de cada administrador y supervisor, los cuales deben recibir asesoría especializada a fin de afrontar esa responsabilidad. Para desarrollar esta política se pueden proporcionar entrenadores de staff y divisiones de capacitación especializados. En un sentido más amplio, el concepto de capacitación está implícito en la tarea administrativa de todos los niveles. Trátese de la demostración de un procedimiento nuevo, paso a paso, o de la explicación de una operación tradicional, el supervisor o el gerente deben explicar, enseñar, dar seguimiento y comunicar.